Tratamiento, ¿no? Primero es un entorno tranquilo, no irritar más al niño, porque si lo irritamos, mayor estridor. El fármaco de elección, hemos dicho, son dos: corticoides, dexametasona es el gold estándar, que puede ser vía oral o parenteral, de acuerdo a la clínica del niño, es monodosis. Otro fármaco de elección puede ser budesonida nebulizada. Y adrenalina es para casos graves severos, en que quiero recuperarlo inmediatamente. La adrenalina, hay dos tipos de adrenalina. La recomendada es la racémica, la que no contamos en nuestro medio. Este es el gold estándar. La que usamos nosotros produce efecto de rebote. Significa que el niño, si lo nebulizamos con la adrenalina habitual, tenemos que observarlo 4 horas. Si en 4 horas no ha hecho un efecto de rebote, es decir, no ha vuelto a hacer de nuevo la tos perruna con estridor, recién le damos de alta. ¿Ya? Esa es la diferencia con la racémica, ¿no? Por eso que la racémica es la ideal, gold estándar, porque no produce efecto rebote. No se administra antibióticos, sedantes, expectorantes, antitusígenos ni antihistamínicos. ¿Quién evalúa? ¿Qué score evalúa el CRUC? El score de Wesley. El score de Wesley. ¿Qué evalúa el score de Wesley? Primero, lógicamente, el estridor, ¿no? Por ejemplo, acá dice grave en reposo, ¿no? Grave en reposo. Retracciones, entrada de aire, color del paciente, ¿no? Si hay cianosis es grave. Nivel de conciencia, letárgico es grave, ¿no? En la pregunta del examen de hace poco vino grave en reposo, ¿no? El tratamiento, adrenalina. Epiglotitis. Epiglotitis. Como ven en la foto, va a producir una obstrucción de la vía aérea, por lo tanto esto es grave, ¿no? Toda epiglotitis se hospitaliza. En cambio el CRUC mayormente es ambulatorio, ¿no? El CRUC ambulatorio, epiglotitis, toda epiglotitis se hospitaliza, porque es una celulitis de la glotis y de sus vías circundantes, ¿no? Todo está obstruido ahí. Compromiso de epiglotis y estructuras colindantes, que si no se da tratamiento, lleva a obstrucción total de la vía aérea. Edad más frecuente, de 2 a 6 años, ¿no? Estamos subiendo de edad, malasias recién nacidos, CRUC a partir de los 6 meses, a partir de los 2 años, epiglotitis, de acuerdo a la edad, 2 años. Causa, depende. Si no está vacunado, hemófilus influenza tipo B. Si está vacunado, piógenes y neumococos, ¿no? Estos dos. En estos niños con epiglotitis, ¿cómo se reconoce? Porque vienen con la típica posición trípode, ¿no? Babeo, boca entreabierto, extensión del cuello, lucen tóxicos, lucen sépticos. Por lo tanto, no se pone baja lengua porque le crean un laringoespasmo y hace un paro respiratorio, ¿no? La epiglotitis, como dice ahí, es totalmente súbito. 6 a 12 horas o a las 24 horas el niño ya luce mal, tóxico, séptico, fiebre elevada, disnea, disfagia, ansiedad, inquietud, ¿no? La posición trípode, ¿no? Posición trípode es decir que el niño está apoyado en 3, entre sus 2 brazos y los muslos, posición de 3, apoyado, posición inclinada hacia adelante, con la boca entreabierta, lengua sobresalida, babeo profuso, ¿no? Sed de aire, ¿no? Luce mal el niño, luce mal. Incluso pueden hacer edema cervical. La evolución es totalmente rápida. Mayormente en estos episodios, ya sea el anterior CRUC y epiglotitis, el diagnóstico es clínico. No se toman exámenes para actuar, ¿no? De frente se hace tratamiento. Entonces el diagnóstico es netamente clínico. El hemograma, como es una enfermedad bacteriana, lógicamente va a haber leucocitosis con desviación izquierda. Reactante fase aguda, PCR elevado. Aunque en la actualidad hay un mejor reactante de fase aguda mejor que el PCR, ¿no? Que es la procalcitonina. La procalcitonina tiene mayor sensibilidad y especificidad para gérmenes bacterianos en enfermedades totalmente agudas, o sea, para epiglotitis. Procalcitonina sirve mejor que el PCR. Cultivos, solo el 20% sale positivo, solo el 20%. Si tenemos duda diagnóstico, le tomamos una radiografía lateral del cuello, y en la radiografía lateral del cuello se ve la epiglotis aumentada de tamaño, por lo tanto se ve lo que se llama el signo del pulgar. Si el niño tiene mala evolución, un trabajo multidisciplinario para intubar al niño, y ahí se vería el gold estándar, ¿no? El gold estándar sería visualizar en forma directa
por laringoscopio, deprimiendo la lengua, y se ve el epiglotis edematoso, rojo cereza. Este sería el gold estándar, ¿no? Que pasa en menos del 5% en niños, porque en la mayoría se actúa en forma rápido, así como es inicio súbito y rápido y altamente letal, si uno lo reconoce a tiempo, responde rápido también al antibiótico. Si el paciente no tiene buena vía aérea, traqueostomía o cricotireotomía, ¿no? El antibiótico de elección, cefotaxima o ceftriaxona. Depende si tiene o no tiene vacunas, ¿no? Cefotaxima, ceftriaxona. Y también se da corticoides en la etapa inicial. ¿Cuál es el corticoide de elección? También dexametasona. Todo lo que es acá arriba, laringe y tráquea, el antibiótico de elección es dexametasona, ¿no? Igual cuando tenemos un niño intubado, se pega toda la vía respiratoria al tubo, si lo tenemos más de 10 días. ¿Qué hacemos antes de retirar el tubo? Le ponemos dexametasona porque genera un CRUC mecánico. Le ponemos dexametasona, sacamos el tubo y lo nebulizamos con adrenalina, ¿no? Pues ese niño va a tener estridores recurrentes por larga permanencia del tubo endotraqueal. Es igual el tratamiento. Acá en la epiglotitis es antibiótico más dexametasona. La evolución es rápida y la mejoría, si se reconoce a tiempo y le ponemos antibiótico, 36 a 48 horas ya está estubado el niño. La prevención, si es por Haemophilus influenza tipo B, la eficacia es al 100% si se puso la vacuna, ¿no? Pero si no, entonces hay que dar profilaxis a todos los contactos, rifampicina, profilaxis. Complicación más frecuente, lo mismo, neumonía. Puede haber todas estas, ¿no? Pero neumonía es la más frecuente, porque es un niño que se microaspira, ¿no? Microaspira. El pronóstico, la mortalidad 25% si no se trata, pero si se diagnostica y se trata en menos de 48 horas, excelente, ¿no? Seguimos subiendo de edad, ¿no? Laringomalacias, CRUC, epiglotitis y ahora traqueitis bacteriana. A cualquier edad, pero más porcentaje en escolares, ¿no? La traqueitis bacteriana es una inflamación supurativa de la tráquea, también conocido como CRUC pseudomembranoso, ¿no? Porque el niño va a eliminar unas pseudomembranas, ahí se puede reconocer, ¿no? Etiología más frecuente, el 80% Staphylococcus aureus, menos frecuente Haemophilus pneumococcus. El gold estándar es Staphylococcus aureus. El cuadro clínico, acá sí va a haber una diferencia, ¿no? Parece un resfrío común, todos mosquitos, fiebre alta, y después viene el estridor, porque todo lo que hemos hablado son estridores inspiratorios, ¿no? Las malacias, el CRUC y la epiglotitis, los tres tienen estridor inspiratorio. Este de acá inicia con inspiratorio y se vuelve mixto. Gran diferencia con los otros, ¿no? Todos los anteriores inspiratorios, acá se vuelve mixto. Tos perruna, luce tóxico, disfonía. La traqueitis igual que la epiglotitis, ¿no? Toda traqueitis se hospitaliza porque puede haber obstrucción de la vía aérea. Evolución rápida a distrés respiratoria, ¿no? Entonces el diagnóstico es netamente clínico, laboratorio como es bacteria igual, leucocitosis con desviaciones izquierdas, toda traqueitis el 100% se hospitalizan, ¿no? Si hay duda diagnóstico se toma tomografía con contraste, oxígeno y antibióticos, ¿no? Como es Staphylococcus aureus el germen más frecuente, oxacilina es el antibiótico de elección. No responde, cefotaxima. Y ahí tenemos el resumen, ¿no? De estridor, ¿no? Estridor al nacer o a los 7 días, laringomalacia, ¿no? Inicia al nacer o a los 7 días. ¿Cuándo aumenta el estridor? En el decúbito o en alguna intercurrencia viral. ¿Cuándo desaparece? A los 18 meses de edad. ¿Qué porcentaje? 80%, ¿no? Pregunta años anteriores. Laringotraqueitis, ¿a partir de qué edad? De los 6 meses para adelante, ¿no? Hay dos tipos de laringotraqueitis. El más frecuente es el viral. ¿Quién lo produce? Parainfluenza 1 seguido por el 3, ¿no? Tos seca perruna, disfonía y también el estridor. Todos son estridores. Acá faltó poner estridor inspiratorio, porque estos tres producen estridor inspiratorio. Tratamiento de elección, para todo se le da dexametasona. Para el grave se le da
adrenalina. Epiglotitis, ¿cuál es la primera pregunta que se le hace a todo paciente con epiglotitis? Si tiene o no tiene la vacuna, para saber qué antibiótico darle, ¿no? El Haemophilus influenza es totalmente letal, agresivo, ¿no? La primera pregunta es la vacuna, ¿no? De 2 a 6 años. Luce tóxico es el que adopta posición trípode. Tratamiento, antibiótico más dexametasona, más corticoides. Cuerpo extraño, lo puse acá también porque también produce estridor inspiratorio en los niños. La edad más frecuente, le mencioné, los 14 meses de vida, ¿no? Va entre 1 año y 5 años. 1 año porque el niño ya empieza a caminar, a manipular, ¿no? Hasta los 5 años. El más frecuente, 14 años. Señale lo incorrecto con relación a los cuadros de Krupp. Son procesos virales. B, cuando se acompañan de epiglotitis corresponde a un cuadro bacteriano. C, generalmente respuesta en laringe, tráquea, bronquios y parénquima pulmonar. D, deben hacerse cultivos con hisopados faringeos antes de iniciar el tratamiento. E, son frecuentes en niños. ¿Cuál? Así es, ¿no? Como les dije, no se hacen exámenes, todo es clínico, ¿no? Todo es clínico. Preescolar de 4 años, que un día antes presenta fiebre alta, dolor faríngeo, disnea, afonía, babeo, disfagia, estridor respiratorio y tos metálico. Al examen, ansiedad, gran dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protruida, cianosis perioral. ¿Cuál es el diagnóstico? Epiglotitis, ¿no? Epiglotitis. En un niño de 1 mes que presenta estridor recurrente, que aumenta en decúbito supino, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Laringomalacia. En las parálisis de cuerdas vocales, lo característico es debilidad al llorar, al llanto de la voz, ¿no? Una debilidad marcada, ¿no? Lo que es síndrome obstructivo bronquial, es decir, cuando el examen físico, lo patognomónico son las sibilancias, ¿no? También, de acuerdo a la edad, bronquiolitis, ¿no? Bronquiolitis, ¿no? Es el primer episodio de sibilancias en menores de 2 años, ¿no? Primer episodio de sibilancias, acompañado de un cuadro catarral. SOC recurrente. El SOC recurrente es cuando un niño ha tenido 2 episodios de SOVA. Es acá 2 episodios en 6 meses, 2 episodios en 6 meses, o 3 o más en un año o toda la vida, ¿no? 2 episodios en 6 meses, o 3 o más en un año o toda la vida. El SOC recurrente se clasifica con el peso, ¿no? SOC recurrente con peso adecuado y SOC recurrente con peso bajo. El que tiene SOC recurrente con peso bajo, hay que sospechar patología de fondo. ¿Qué podíamos sospechar? Reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, anillos vasculares. En cambio, el que va con peso adecuado puede ir hacia un asma, puede ir a un asma. El asma también da sibilancias, ¿no? Sibilancias, según la literatura, ¿a partir de cuándo se dice asma? A partir de los 3 años de edad. A partir de los 3 años es asma. ¿Ya? Hay criterios clínicos y hay criterios de espirometría que se usan en mayores de 8 años, ¿no? Entonces, el cuadro clínico típico es la sibilancia, ¿okay? Lo vamos a hablar. Y cuerpo extraño también produce sibilancias, pero de un solo emitórax, ¿no? Produce un estridor inspiratorio, se obstruye, lo que más se obstruye es el bronquio derecho. En cuerpo extraño lo que más se obstruye es el bronquio derecho, porque ya saben, ¿no? La anatomía del bronquio derecho es más grande y más pequeña, entonces por ahí van los objetos, el bronquio derecho, por lo tanto produce sibilancias localizadas, ¿no? Bronquiolitis. La bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias en todo niño menor de 2 años y es mucho más frecuente en menores de 1 año. Infección del tracto respiratorio inferior más frecuente en el lactante. Entonces, lo patognomónico al auscultar son sibilantes. Los segundos son subcrépitos. O sea, ¿puede haber bronquiolitis sin sibilancias? Sí puede haber, ¿no? Sí puede haber. Hay factores de riesgo que favorecen la gravedad de la bronquiolitis.
Por ejemplo, prematuridad, membrana hialina, displasia broncopulmonar, cardiopatías y desnutrición grave. ¿Por qué es importante esto de acá? Estos pacientes con estos factores de riesgo, existe para la bronquiolitis una especie de vacuna que se llama anticuerpo monoclonal antivirus sincitial respiratorio. Ese anticuerpo monoclonal antivirus sincitial respiratorio, más conocido como palimizumab, está indicado en ¿quiénes? En pacientes que van a tener larga data hospitalizados o que tienen alto riesgo de morbimortalidad. ¿Quiénes son esos? Estos de acá, factores de riesgo. Entonces, ¿qué se le hace? A todos ellos se le pone un inyectable una vez al mes por 3 a 6 meses del palimizumab, el anticuerpo monoclonal antivirus sincitial respiratorio. No está indicado en todo niño, solo en niños con factores de riesgo que tengan alta incidencia de morbimortalidad. Etiología, ya sabemos que el virus sincitial respiratorio es el virus más frecuente en la bronquiolitis, ¿no? 70-80%, hay dos tipos A y B, pero no hay ninguna diferencia entre una y otra. Después de ese 70-80% del sincitial respiratorio, ¿cuál es el más frecuente? El metaneumovirus. El metaneumovirus es el segundo en frecuencia después del sincitial respiratorio. Y después vienen el resto, ¿no? Influenza, parainfluenza y adenovirus. En Europa, el metaneumovirus está en alza significativa, ¿no? Bronquiolitis, el periodo de incubación, 2 a 8 días. 2 a 8 días. Tiene un cuadro catarral, ¿no? Puede haber fiebre, tos, coriza, secreción nasal, ¿no? ¿Cuál es la característica de bronquiolitis? Que la dificultad respiratoria máxima es a las 48 horas de haber iniciado el cuadro respiratorio bajo. O sea, es totalmente agudo, ¿no? Hacer distrés respiratorio marcado lo hace a las 48 horas de haber iniciado el cuadro respiratorio bajo, dificultad respiratoria, ¿no? Y el periodo de estado o convalecencia 5 a 7 días, ¿no? Lo característico, hemos dicho, sibilancias. Puede haber roncantes y sucrépitos. La radiografía típica de una bronquiolitis es patrón obstructivo, es decir, costillas horizontales, diafragmas aplanados, espacios intercostales aumentados. Entonces, a la auscultación, ¿qué es lo que más se llama la atención? Sibilancias, ¿no? Sibilancias con expiración prolongada. Lo segundo, crepitante, sucrépito. El diagnóstico es netamente clínico. Cuando hay duda diagnóstico, ¿qué le pedimos? Inmunoglobulina M para virus sincitial respiratorio, ¿no? De aspirado nasofaringio. De aspirado nasofaringio, inmunoglobulina M para BCR. En la radiografía, ¿cuál es el patrón radiológico más frecuente en la bronquiolitis? Signo de hiperinsuflación, lo que hemos hablado, ¿no? Aplanado todo y espacios aumentados, signos de hiperinsuflación. Y otra es, ¿cuál es la complicación radiológica más frecuente? Atelectasia, ¿no? Complicación radiológica más frecuente es atelectasia. Patrón radiológico más frecuente, hiperinsuflación o signos de obstrucción. Esto es lo que le mencioné, ¿no? Pacientes con factores de riesgo, administración profiláctica de anticuerpo monoclonal antivirus sincitial respiratorio, palimizumab, ¿no? Para los prematuros, membrana hialina, displasia, cardiópatas. ¿Cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? El primer eslabón del tratamiento es lo que figura de azul. Oxígeno, hidratación, nebulización con soluciones hipertónicas, no dice beta 2, soluciones hipertónicas, y aspiración de secreciones. Ese es el primer eslabón del tratamiento de toda bronquiolitis, ¿no? Oxígeno, hidratación, solución hipertónica y aspiración de secreciones. Si el niño no mejora con esto, se pasa al segundo eslabón del tratamiento, que recién se puede usar acá, los beta 2 adrenérgicos, que puede ser inhalado o nebulizado, es decir, llámese fenoterol o salbutamol, recién como segundo elemento. También se puede usar adrenalina nebulizada o ribavirina. Ribavirina, ¿cuándo se usa? En casos graves,
¿no? En casos graves de dificultad respiratoria en un niño con bronquiolitis. Así como la adrenalina en CRUC, esta es la ribavirin, es en bronquiolitis. Palimizumab, el niño, para aplicar el anticuerpo monoclonal, el niño tiene que estar estable, ¿no? Tiene que estar estable. Y no son eficaces, no están recomendados el bromuro hipratropio, no está indicado corticoides, ¿no? Metilxantinas, antibióticos, antihistamínicos. Complicaciones más frecuentes, depende, ¿no? Si son pequeños, periodos de apnea, ¿no? Deshidratación. Pero el más frecuente sigue siendo la sobreinfección bacteriana, es decir, neumonías, en niños mayores de 3 meses, ¿no? Neumonías. A largo plazo, si tienen una bronquiolitis persistente, que van a una bronquiolitis obliterante, pueden hacer enfermedades pulmonares crónicas. ¿Cuál es el agente causal más frecuentemente asociado a bronquiolitis? Sincitial respiratorio, ¿no? Si llega a emergencia un lactante con bronquiolitis, ¿qué debe indicar para iniciar el tratamiento? A, B, C, D, E. ¿Cuál es? B, ¿no? Hidratación. Hidratación. Oxígeno, hidratación, aspiración y nebulización con solución hipertónica. ¿Cuál de los siguientes no causa bronquiolitis? ¿Cuál? Hemófilos, ¿no? Hemófilos no tiene nada que ver con bronquiolitis. Asma, ¿no? Enfermedad crónica en las vías aéreas inferiores, que se caracteriza por 3 cosas. Hay un proceso inflamatorio, hay un proceso broncoconstructivo y una hiperactividad bronquial. ¿Qué es lo bueno después de estas 3 cosas? Que el paciente tiene remodelación de la vía aérea, ¿no? Eso es lo bueno después de estas 3 cosas. El cuadro clínico en el asma es una tos a predominio nocturno, puede haber opresión torácica en niños mayores de 8 años, disnea, que es episódica y variable, pero lo patognomónico en el cuadro clínico son las sibilancias, es el síntoma más característico, ¿no? ¿Cuál es el primer sibilante que aparece? El expiratorio, ¿no? Porque antes de ese que aparece, la expiración prolongada, ¿no? Expiración prolongada, de sibilante expiratorio y se les une el inspiratorio, ¿no? El diagnóstico es, el asma en la actualidad es a partir de los 3 años y el diagnóstico es netamente clínico. Puede haber diagnósticos etiológicos que se hacen en niños grandes, deportistas, o según la funcionabilidad, que el mejor test para ver la función es la espirometría basal forzada, que se usa en niños mayores de 8 años, que ya tienen fuerza para soplar el espirómetro, ¿no? Y que en el momento de hacer el examen tienen que estar sanos, ¿no? O relativamente sanos. Entonces, pacientes altamente sugestivos de asma, edad mayor de 3 años, episodios de sibilancias, que el ejercicio pueda inducir a la tos o a las sibilancias, tos nocturna en ausencia de cualquier infección, ausencia de variaciones estacionarias de sibilancias, evidencia de atopía, 50-70% caminan de la mano, ¿no? Rinitis, sinusitis, dermatitis o intoxicaciones alimentarias van de la mano con asma, ¿no? Historia familiar de atopía. ¿Se puede predecir asma antes de los 3 años? Sí, ¿no? Existen lo que se llaman los criterios IPA, índice predictor de asma. Los criterios IPA, índice predictor de asma, se usa para los menores de 3 años. ¿Cuáles son esos criterios? Niño que ha sido nebulizado más de 2 veces y responde a beta-2 y corticoides. Antecedente epidemiológico de asma o atopía, es decir, mamá, papá o hermanos con asma, rinitis o dermatitis, ¿no? Esos 2 criterios son alto predictor de, índice predictor de asma, ¿no? En menores de 3 años. Y esta es la radiografía más frecuente en asma, ¿no? Que es un signo de hiperinsuflación. Radiografía más frecuente en asma, signo de hiperinsuflación, ¿no? Pregunta de examen de hace poco, ¿no? Como ven, los espacios intercostales aumentados, diafragmas aplanados, corazón en péndulo, ¿no? Corazón en péndulo, ¿no? Costillas horizontales.
Entonces tenemos el asma agudo y el asma crónico. Este es para hacer la característica de asma crónico. El asma agudo es aquel que llega a la emergencia agitado, ¿no? Y le sacamos el score de Birman y Pearson modificado por tal, ¿no? Y después le hacemos su estadiaje de asma crónico. El asma crónico se clasifica en controlado, parcialmente controlado y asma no controlado. Acá lo importante es, el no controlado es aquel que se aparece una vez, ejemplo, ¿no? Una vez al año se aparece, a nebulizarse con distrés, o mejora solo con inhalador. El parcialmente controlado, los síntomas de uno son más de 2 semanas, ¿no? Más de 2 semanas, necesidad de tratamiento rescate, más de 2 semanas, y ya la función pulmonar menor de 80%, ¿no? Y asma no controlado, 3 o más hallazgos del anterior, 3 o más hallazgos del anterior, ¿no? Exacerbaciones en el controlado, no hay. En el parcialmente, 1 o más al año, y asma no controlado, 1 en una semana. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para el tratamiento, ¿no? El tratamiento de un asma crónico, el tratamiento de elección en un asma crónico es corticoide inhalado. Corticoide inhalado. ¿Quién va a llevar corticoide inhalado de estos? Estos dos últimos. El parcialmente controlado y el asma no controlado van a usar corticoide inhalado. ¿Y qué más van a usar? Beta 2 de acción prolongada. Beta 2 de acción prolongada. Para eso sirve, para el tratamiento, ¿no? El corticoide inhalado, ¿cuánto tiempo se usa? Habitualmente de 6 meses a 2 años. Sirve para tratamiento. Y este es el score de Birman y Pearson modificado por tal. El score de Birman y Pearson tiene 4 parámetros: retracción costal, cianosis, sibilancias y frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria lo dividen en menores de 6 meses y mayores de 6 meses. Sibilancia, ya hemos dicho, lo primero es el expiratorio, ¿no? Retracción costal, ¿cuál es el primer paquete muscular que se altera? La obstrucción en un asma es de abajo hacia arriba, por eso que primero tienen su costal, después intercostal, después supraesternal y al último aleteo nasal, ¿no? Niño viene con el aleteo nasal, ¿cuántos puntos son? 3 de frente, porque lo de abajo ya está cerrado, ¿no? Su costal, intercostal, supraesternal, aleteo nasal. Y ahí está, leve 4, moderado 5 a 8, grave 9 a 12. ¿Cuál es el tratamiento para un asma agudo? Antiguamente le llamaban crisis asmática. Crisis asmática leve, moderada, severa. ¿Qué han hecho? Le han cambiado el nombre de crisis asmática. Ahora le ponen asma agudo. Asma agudo leve, moderado y severo. Es lo mismo. Le han cambiado el nombre. Y estos son criterios de gravedad. Si un paciente viene con estos criterios de gravedad, de frente se hospitaliza, ¿no? Un criterio de gravedad frecuente, la cianosis. Otro, tórax silente, ¿no? Tórax silente, no se oculta nada, ni el murmullo, nada, ¿no? Disney en reposo. El niño habla palabras entrecortadas, o sea, ya hay problema neurológico, ¿no? Por hipoxia. Taquicardia, bradicardia, ¿no? Desorientado. Mala respuesta al tratamiento. Son criterios de gravedad. Pregunta de examen, ¿no? La cianosis. Criterio de gravedad. De frente se hospitaliza. De frente se hospitaliza. El tratamiento. Si el niño tiene crisis asmática, ¿no? Hemos sacado el score de Birman, o asma agudo, entonces el primer fármaco de elección en un asma agudo, ¿cuál es? Beta 2 adrénico de acción corta. Ese es el primer fármaco de elección. O sea, lo vamos a nebulizar o inhalar con salbutamol. Fenoterol es más abajo, ¿no? Porque fenoterol tiene mayores reacciones adversas que el salbutamol. Entonces, beta 2 adrénico de acción corta, salbutamol, albuterol es el de elección. ¿Cuál es el segundo fármaco de elección? Corticoide sistémico. ¿Cuál es el mejor corticoide sistémico vía oral? Prednisona. ¿Cuál es el mejor corticoide sistémico vía parenteral? ¿Cuál es? Parenteral, para asma, metilprednisolona, ¿no? Como vimos en antes, lo que es arriba es Dexa, ¿no? En laringitis, tráquea. Pero cuando es abajo, el fármaco de elección, corticoide de elección parenteral es metilprednisolona. El segundo es hidrocortisona. Y el tercero, el último, es dexametasona. Cuando no tengo los anteriores, recién dexa.
Entonces, beta-2 adrenérgico lo nebulizo con albuterol, salbutamol o, si no dispongo de eso, fenoterol. Corticoide sistémico bioral, prednisona. Parenteral, metilprednisolona o hidrocortisona, y si no tengo dexa. No mejoró después de 3 o 5 nebulizadas más colocación de corticoide. No mejora. ¿Cuál es el siguiente paso? Nebulizar o inhalar con un anticolinérgico, bromuro y pratropio. ¿Cuál es la única contraindicación que tiene el bromuro y pratropio? Que el paciente no tenga atelectasias. Por eso que acá hay una línea. ¿Se le toma qué? Una radiografía de tórax. Porque el bromuro y pratropio, como es un anticolinérgico, seca secreciones, entonces el bromuro no está indicado en pacientes que tengan atelectasias. Le tomé su radiografía, no hay atelectasias, entonces lo nebulizo o lo inhalo con bromuro. No mejora el niño. Estos fármacos son endovenosos. Si no mejora después de esto, vía, ¿no? Endovenoso. Aminofilina, sulfato de magnesio. No mejora, intubación, ¿no? Intubación. Este es el asma agudo o crisis asmático. El asma crónico, que ¿para quién le damos tratamiento? Para el parcialmente controlado o no controlado, ¿no? O no controlado. ¿Qué se le da a ellos? Corticoide inhalado y beta-2 adrenérgico de acción prolongado. Estos dos son los más usados en el asma crónico, los dos juntos, ¿no? El corticoide inhalado recién tiene respuesta sistémica después de 2 a 3 semanas de usado, ¿no? Muchas veces iniciamos tratamiento y a los 3 o 4 días la mamá viene y dice, no, sigue igual. Entonces es importante decir que el corticoide inhalado recién tiene respuesta sistémica después de 2 a 3 semanas de iniciar el tratamiento. Y se usa con el beta-2 adrenérgico de acción prolongada. Si estos dos no me dan efecto, ¿qué hago? No lo retiro, le sumo el tercero, le doy un montelukast, un antileucotrieno, ¿no? Entonces le voy sumando, no le voy quitando, en el asma crónica, ¿no? Paciente de 4 años de edad es llevado a emergencia por tos y polignia, antecedente síndrome obstructivo bronquial a repetición, rinitis y urticaria. Al examen física, respiratoria 64, cardíaca 150, presenta tirajas, sibilancias y estertores. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? Está claro, ¿no? Es un asma, ¿no? Ya desde la edad, ¿no? Desde la edad. Las fibrosis quísticas empiezan de chiquito, ¿no? Fibrosis quística está asociado desde que nacen a hilio meconial y desde ahí hacen varios sobas recurrentes y no ganan pesos, ¿no? Bronquiolitis hasta los 2 años. Insuficiencia cardíaca, lactancia materna entrecortada, ¿no? Lactancia materna entrecortada. Reflujo gastroesofágico, no gana peso. Señale cuál de los siguientes productos farmacológicos resulta útil durante una crisis asmática aguda. ¿Cuál? Salbutamol nebulizado, ¿no? Crisis asmática aguda. Neumonía. La neumonía, ahí vamos a un poquito de neonato. En neonatos hay 3 gérmenes, ¿no? 3 gérmenes. Todo neonato potencialmente infectado se pone sepsis neonatal probable, porque ¿quién da el diagnóstico final? Un cultivo positivo. Para poner sepsis neonatal es cultivo positivo, ¿no? Entonces en neonatos son 3 gérmenes frecuentes para cualquier patología, en este caso una neumonía neonatal. Una neumonía neonatal, ¿cuáles son los gérmenes frecuentes? Igual que cualquier sepsis neonatal, es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿no? Del grupo B, gran positivo. Listeria monocitogenes, gran positivo. Y E. coli, gran negativo. Esos son los 3 gérmenes frecuentes. ¿Cuántos antibióticos le ponemos al neonato que está supuestamente infectado? 2. ¿Por qué? El estreptococo gran positivo y listeria gran positivo, ¿qué le ponemos? Ampicilina. Y gran negativo E. coli, amikacina o gentamicina, el más usado amikacina. Por eso que todo neonato tiene 2 antibióticos, ¿no? Ampiamica. Ampicilina para el estreptococo y la listeria, que el listeria es patognomónico en la etapa neonatal, y amikacina para el germen más frecuente en el Perú, en el neonato, E. coli.
porque el germen más frecuente en el mundo, en la etapa neonatal, es el estreptococo, pero en nuestro medio es E. coli. De ahí nos saltamos a los 3 meses y 5 años. De 3 meses a 5 años, el germen más frecuente son los virus sincitial respiratorio, pero si nos hablan de bacteriano, el neumococo. Pasados los 5 años, sigue siendo neumococo. ¿No? Ya no hay virus. Pero el segundo en frecuencia es un microorganismo que produce neumonía atípica, que es el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Entonces, segundo germen bacteriano que produce neumonía en mayores de 5 años, Mycoplasma. Primer germen atípico en mayores de 5 años, Mycoplasma. Segundo, Clamidia pneumoniae, también atípico. Y mayores de 9, Mycoplasma, ¿no? Mycoplasma pneumoniae. Entonces una pregunta sería, niño de 1 año de edad con neumonía, ¿cuál es el germen más frecuente? ¿Cuál? Virus sincitial respiratorio, ¿no? Entonces hasta los 3 años, el virus sincitial respiratorio está hasta los 5 años, pero es mucho más frecuente hasta los 3 años, produce neumonía, o sea, no solo bronquiolitis, sino neumonía. Diferente es neumonía bacteriana más frecuente en el niño de 1 año, neumococo, porque ahí dice bacteriana, pero si es a secas, neumonía más frecuente en un niño de 1 año, sincitial respiratorio. Neumonía típica o también llamada neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, el tiempo de enfermedad es de 5 a 7 días. Entonces, del tiempo de enfermedad uno se da cuenta, 5 a 7 días. ¿No? Inicia con tos, fiebre, disnea, puede haber dolor torácico y en el niño incluso por compresión porque la localización más frecuente de la neumonía en niños es en el emitórax derecho, ya saben, por el bronquio, que es más grueso y más corto, entonces llegan más rápido acá los microorganismos, y en la parte basal, entonces produce dolor abdominal referido, ¿no? Dolor abdominal referido. Entre los signos, ¿no? La taquimia es lo más sensible y la disminución del murmullo es lo más específico, ¿no? Lo que le decía, ¿qué es lo que se ausculta primero en los niños con neumonía? Disminución del murmullo vesicular. Después de eso ya verán crépito, subcrépito, soplo tubárico, otras cosas. Pero lo primero es disminución del murmullo. Por eso que en todo niño la auscultación siempre es comparativa. Diferente a neumonías atípicas. Las neumonías atípicas, el tiempo de enfermedad son mayores de 2 semanas. Mayores de 2 semanas, demoran más. ¿No? Es un conjunto de infecciones respiratorias bajas con manifestaciones incluso con bacterias no comunes y que pueden dar síntomas extrapulmonares. ¿Por qué le llaman atípicas? Porque mayormente son afebriles, porque producen respuesta sistémica inflamatoria. Estos microorganismos son microorganismos intracelulares. Al ser intracelular, ¿qué produce? Obstrucción bronquial. Entonces, ¿qué nos puede simular? Un SOBA, una bronquiolitis o un asma, ¿no? Por eso que cursan con cuadro broncoobstructivo. ¿Por qué? Porque son microorganismos intracelulares, ¿no? El caso clínico típico es niño de 8 años que sufre, que nunca ha sido nebulizado y acude por sibilancias, más de 2 semanas. Lo nebulizan, le da corticoides, no mejora, ¿no? La posibilidad diagnóstica, neumonía típica, ¿no? Cuadros obstructivos. No responden a penicilinas, acá responden a macrólidos, ¿no? Las neumonías atípicas, el fármaco de elección son los macrólidos, de nuevo están los macrólidos acá. Ahí están las neumonías atípicas. Hay 2 grupos etarios en donde hay neumonías atípicas, los menores de 3 meses y los mayores de 5 años. En los menores de 3 meses, ¿cuál es la neumonía típica más frecuente? Clamidia trachomatis. ¿Cuál es el cuadro clínico típico de una neumonía típica por Clamidia trachomatis? La primera condición, ¿cuál es? Que el niño nazca de parto normal, para que contraiga la clamidia del canal del parto, ¿no? La primera condición, parto vaginal. Segunda condición, que entre el día 5, después del día 5 o 10 de nacido, desarrollan conjuntivitis, porque la conjuntivitis neonatal más frecuente es por Clamidia trachomatis. Y después de 2 semanas desarrollan neumonía. ¿Qué se ausculta?
Sibilancias, hemos dicho que es un proceso broncoconstrictivo, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Bronquiolitis, ¿no? No responden a beta 2, no responden a corticoides, ¿a qué responden? A macrólidos, ¿no? Macrólidos. Y en los mayores de 5 años, germen más frecuente, Mycoplasma pneumoniae. Segundo, Clamidia pneumoniae. Igualito, simulan como un asma, pero el tiempo de enfermedad es amplio, más de 2 o 3 semanas, ¿no? Cuadro broncoconstrictivo, le damos macrólidos, acitromicina. Entonces son 2 grupos etarios, los menores de 3 meses y los mayores de 5 años, lo más frecuente. Y ahí está el resumen, ¿no? En las bacterianas, ¿no? La edad es a cualquier edad puede dar, inicio brusco, ¿no? 3, 5 a 7 días, mal estado general, hay taquignia, puede haber otros signos o síntomas, o puede haber debutado con una otitis, disminución del murmullo es lo primero que se ausculta, el hemograma, leucocitosis con desviación izquierda y reactante de fase aguda aumentados, patrón radiológico es lobar, alveolar o segmentado, ¿no? Derrame, el derrame más frecuente en pediatría son bacterianos, ¿no? Los derrames más frecuentes en pediatría son bacterianos. Estafilococo aureus, ¿no? Viral, hasta los 5 años, mucho más frecuente hasta los 3. ¿Cuál es? El sincitial respiratorio, ¿no? Fiebre variable, ¿no? Taquignia común, puede haber empezado como un resfrío común, puede haber sibilantes roncantes, linfocitosis. Radiografía intersticial, derrame sumamente raro, ¿no? El derrame. Atípicos, más frecuentes en mayores de 5 años, tiempo de enfermedad mayor de 2 semanas, puede haber febrículas o estar sin fiebre, sibilantes es la norma, eosinofilia, característica también de todos los atípicos, eosinofilia, patrón intersticial. ¿Cuál es el tratamiento? Depende si se hospitaliza o no. ¿Quiénes se hospitalizan? Los menores de 3 meses, toda neumonía menor de 3 meses, así luzca bien, con sonrisa social, se hospitaliza, ¿no? Hemos dicho que los menores de 3 meses, ¿qué hacen? Bacteriemias, ¿no? Todo menor de 3 meses se hospitaliza. Toda saturación menos de 92, a los que vivimos a nivel del mar, se hospitaliza. Todo el que tiene comorbilidad, ejemplo, cardiopatías, parálisis cerebral infantil, etcétera, ¿no? Desnutrido severo, también. El otro es falla al tratamiento ambulatorio, ¿no? Vino, le di amoxicilina, viene a los 2 días peor, ¿no? Y el último es factor social, es decir, madre con 8 hijos, no tiene economía, no tiene para cuidarlo, por factor social se hospitaliza, ¿no? Entonces, esos son criterios absolutos, ¿no? Absolutos de hospitalización. Si el niño no tiene ninguno de estos criterios, ¿qué le vamos a dar? Amoxicilina, 90 miligramos kilo día, ¿no? 90 miligramos por 7 días. Ya ha tomado amoxicilina y luce bien, saludable, ha tomado amoxicilina por una faringitis hace 1 mes o 2 meses, clavulánico, clavulánico. Si es una neumonía típica, macrólido, ¿no? Igual, acitromicina por 5 días. Si es un niño de 6 meses con intolerancia oral, ¿no? Entonces se tiene que hospitalizar porque hay intolerancia oral, 6 meses, y no tiene ninguna vacuna, ya por la intolerancia se hospitaliza, ¿no? ¿Qué antibiótico le daríamos? ¿A quién le tenemos miedo? Al Haemophilus influenza, pues no tiene ni una vacuna. Entonces, ¿qué antibiótico le damos? Uno que agarre gram negativo, ¿no? Haemophilus gram negativos. ¿Cuál? Ceftriaxona. Si el niño está vacunado, todo bien, y se necesita hospitalizar, ampicilina, ampicilina. Ya tomó ampicilina o tomó amoxicilina en su casa, que es lo mismo ampicilina, le podemos dar clorfenicol como segunda opción. Pero si es un niño no vacunado, hay que tenerle miedo al Haemophilus influenza, gram negativo, le damos ceftriaxona, que cubre gram positivos y negativos. Oxacilina, cuando hay estafilococo aureus meticilino sensible. Vancomicina, cuando sospechamos una infección intrahospitalaria o meticilino resistente estafilococo aureus. Y si no hay vancomicina, tecoplamina, ¿no? Si no hay vancomicina. ¿Cuándo se toma control radiológico en neumonía? El control radiológico solo se hace en neumonías complicadas o derrames.
En una neumonía adquirida en la comunidad, cuya evolución es buena, favorable, no se toma control radiológico, porque la imagen radiológica desaparece a las 4 semanas, ¿no? Pero si son neumonías complicadas, derrames o neumonía bilateral, que esa es complicada, entonces ellos sí se controlan, ¿no? La neumonía con evolución favorable no se controla radiológicamente, ¿no? La causa más frecuente de derrame pleural en la infancia es, lo dijimos, ¿no? Bacterianas. ¿Cuál es una característica del Haemophilus influenza? ¿Cuál? ¿Cuál es una característica del Haemophilus influenza? ¿La inmunización no ha reducido? Sí ha reducido, ¿no? Y casi el 100%. ¿La máxima incidencia se observa en niños mayores de 5 años? No, en menores de 5 años. ¿Los gérmenes virulentos no pertenecen al serotipo B? Sí pertenecen, ¿no? Acá dicen no. ¿Es un coco bacilo gram positivo? No, es gram negativo, ¿no? La D forma parte de la flora respiratoria normal. Acá dicen no. Niño de 10 años de edad en tratamiento con corticoides, hace 3 semanas presenta gradualmente malestar, fiebre baja por pocos días, odinofagia y se agrega tos esporádica. Al examen físico se encuentra signos de obstrucción bronquial. ¿Cuál es el agente causal más frecuente? ¿Más probable? Micoplasma, ¿no? Micoplasma. Y si fuese 2 meses, ¿cuál sería? Clamida trachomatis, ¿no? 3 semanas. Para sincitial respiratorio, tiempo de enfermedad más corto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Gracias.